En el alba primigenia del multiverso, cuando el cosmos era aún un embrión de posibilidades infinitas, la Tierra nació cual epítome de la utopía existencial. Forjada en el crisol de la creación, se erigió como un eslabón crucial en la cadena cósmica, un microcosmos donde la armonía y el caos danzaban en un equilibrio precario, tejiendo la sinfonía de la existencia. Las líneas del espacio y el tiempo, cual hebras de un tapiz cósmico, se entrelazaban en su seno, dando origen a un abanico de pasados, presentes y futuros distantes y distintos. Eras doradas donde la sabiduría florecía, edades oscuras donde la barbarie campeaba a sus anchas, civilizaciones avanzadas que alcanzaron las estrellas, y culturas primigenias que rendían culto a la madre tierra. Cada instante, cada evento, cada vida, resonaba en el entramado cósmico, dejando una huella imborrable en la memoria del multiverso. Pero el destino, cual deidad caprichosa, tenía otros planes para la Tierra. La armonía se resquebrajó, el caos se desató, y la utopía existencial se convirtió en un infierno dantesco. Las líneas del espacio y el tiempo se distorsionaron, creando paradojas temporales que amenazaban con desintegrar la realidad misma. El velo entre las dimensiones se rasgó, permitiendo el acceso a entidades cósmicas de poder incomprensible, seres de pesadilla cuyo solo nombre era capaz de destrozar la cordura humana. Y así, nos reubicamos en la Tierra, un planeta devastado brutalmente por la codicia humana y la indiferencia cósmica. El cielo, antes un lienzo azul salpicado de estrellas, era ahora un manto negro y denso, impenetrable a la luz. La noche eterna reinaba sobre el mundo, un presagio de la desesperanza que se había apoderado de los corazones de los supervivientes. El caos era la norma. Ciudades en ruinas, paisajes desolados, y océanos contaminados por la sangre y las lágrimas de la humanidad. Los pecados más oscuros, promovidos y ejecutados durante eras de antaño, pronto fueron anotados cruelmente por la dictadura existencial de la creación. El vacío existencial se extendía como una plaga, consumiendo la fe y la esperanza de los pocos que aún se aferraban a la vida. La conciencia de la insignificancia humana frente a la inmensidad del cosmos era una losa pesada que aplastaba el alma. ¿Qué sentido tenía seguir luchando, seguir respirando, seguir existiendo en un mundo condenado a la extinción? En el crepúsculo perpetuo de un mundo herido, donde la desolación era la única constante, se libraba una danza macabra entre la luz agonizante y la oscuridad triunfante. Dos figuras colosales, cual titanes ancestrales, chocaban con furia inaudita, sus energías antagónicas desgarrando el tejido mismo de la realidad. Las ondas de choque, emanadas de sus colisiones apocalípticas, reducían a polvo los restos de una ciudad ya desahuciada, cual epitafio de una civilización extinta. Trunks, el guerrero del futuro, el último vestigio de la estirpe Saiyan en aquel páramo desolado, era uno de los contendientes. Hijo de Vegeta y Bulma, portador del legado de esperanza en un mundo consumido por la desesperación, se enfrentaba al arquetipo del vacío, al arquitecto de la ruina, al artífice del cataclismo que había sumido a la Tierra en un abismo de tinieblas. Su oponente, una encarnación de la oscuridad, vestía atuendos negros cual mortaja, su aura fétida emanando una putrefacción que parecía corroer la luz misma. Y para colmo de males, ostentaba el peinado característico del legendario Son Goku, el guerrero Saiyan que había protegido la Tierra en épocas pretéritas, un símbolo de esperanza ahora profanado por la presencia de este ser abyecto. Aquel guerrero sombrío, bautizado por la madre de Trunks como Black, o Goku Black, era un espectro de un pasado glorioso, una burla cruel del destino, una manifestación del horror cósmico que se había apoderado del planeta. Su mera existencia era un insulto a la memoria de Son Goku, un recordatorio constante de la esperanza perdida y la desolación imperante. El combate entre Trunks y Black era más que una simple lucha entre dos guerreros. Era una batalla existencial entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la desesperación, entre la vida y la muerte. Cada golpe, cada explosión, cada onda de choque, resonaba en el universo entero, alterando el equilibrio cósmico y acercando a la Tierra al abismo del olvido eterno. Trunks se encontraba en Super Saiyajin 2. El guerrero del futuro se encontraba lanzando una combinación de puñetazos y patadas que su enemigo, utilizando únicamente su defensa, lograba doblegar completamente sin siquiera tomarse el combate en serio. El intercambio no cesaba, y Black seguía ignorando la fuerza colosal de Trunks, mismas que enviaban ondas de choque por todo el sector en el que se encontraban combatiendo.
Los relámpagos rugían en compás a la furia de Trunks, quien desesperado intentaba hacer algo al respecto, pero por más que lo intentaba, la brecha de poderes entre él y su enemigo era simplemente demasiada. Black se hartó de los juegos, para de esa manera proceder a encajar una poderosa patada a Trunks, quien escupió una bocanada de saliva mientras salía despedido contra múltiples edificios, los cuales se derrumbaron mientras que el Brief era sepultado bajo los mismos. Black llegó a su dirección, pero sin esperar y con puramente velocidad, embestiría el lugar donde se hallaba Trunks, destruyendo los escombros mientras le encajaba un colosal golpe en el vientre al guerrero Saiyajin, mientras que ambos derrapaban en el suelo hasta estrellarse contra más estructuras, y Black, con fuerza plantó a Trunks en el suelo. Una bocanada de sangre escapó del pelilila, pero eso al azabache no le pudo importar para así hacer presión en el lugar hasta terminar enterrando al hijo de Vegeta en el suelo, mismo que desgarró por completo el suelo, formando una grieta en el mismo que se extendía por múltiples kilómetros. Black se detuvo levitando en el aire, expectante a cualquier indicio de la presencia de su contrincante por el área, hasta que de una parte muy alejada de la grieta formada en el suelo, un destello dorado emergió hasta ponerse a la misma altura en el aire. Trunks se había puesto de pie, pero tenía visibles heridas y algunas líneas de sangre que escurría de su boca, mirando con una mirada de completa furia, impotencia y desesperación al Saiyajin oscuro. Eres un maldito monstruo. Jamás te perdonaré lo que le hiciste a las personas, a las ciudades, a mi mundo. Acabaré contigo incluso si con ello significa dar la vida en el proceso. Bramó Trunks, mientras que en su expresión solo se podía reflejar la furia y agonía que estaba sintiendo en ese mismo instante. Black, por su parte, solo atinó a reírse con bastante burla mirando a los ojos directamente al guerrero delante suyo. Patético. Fue el pequeño murmullo que escapó de él, antes de llevar su mirada al cielo oscurecido del lugar, y en ello, su voz volver a sonar. Las palabras resonaban con un eco gélido, impregnando el aire enrarecido con una sorna que calaba hasta los huesos. Black escupió la frase con desprecio, su voz, un trueno funesto, reverberando en el erial desolado. El hedor a muerte, denso y nauseabundo, inundaba el ambiente, y la visión del rostro de Trunks, contraído en un gesto de esfuerzo y temor, no hacía más que alimentar su regocijo. ¿Crees realmente que puedes oponerte a mí, pequeño mortal? ¿Acaso no te percatas de la futilidad de tu lucha? Bramó Black, su mirada inyectada de una arrogancia cósmica. Cada jadeo de Trunks, cada músculo tenso, cada gota de sudor que resbalaba por su frente, eran un testimonio irrefutable de su debilidad. Se aferraba a un ideal absurdo, a la quimera de proteger aquel planeta corrupto, pero su esfuerzo era en vano, una gota de agua en un océano de desolación. ¿Proteger? ¿A quién protegerás? ¿A estos gusanos insignificantes que se arrastran por las ruinas de su propia civilización? Black soltó una carcajada estridente, su aura oscura crepitando a su alrededor con una ferocidad inaudita. Todos morirán, Trunks, uno tras otro, consumidos por el caos que yo he desatado. Y tú, con tu patética determinación, serás el primero en caer. Observa a tu alrededor, muchacho. Mira este mundo desolado, esta noche perpetua, este abismo de desesperación. ¿Aún crees que puedes cambiar algo? ¿Que tu diminuta luz puede vencer a esta oscuridad abrumadora? No te engañes, Trunks. Tu poder es limitado, tu voluntad es frágil, y tu esperanza es una ilusión. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuántas veces te levantes, siempre caerás ante mí. Porque yo soy el vacío, yo soy la destrucción, yo soy el destino inevitable de este planeta. Si no eres capaz de detenerme, Trunks, si tu fuerza es insuficiente para doblegar mi poder, entonces solo puede significar una cosa: careces de la madera necesaria para ser el protector de este mundo. No eres más que un peón en este juego cósmico, una marioneta danzando al son de mi voluntad. Ríndete, muchacho. Acepta tu destino, y únete a mí en la contemplación del abismo. Juntos, observaremos cómo este planeta se hunde en la oscuridad eterna, y cómo la desesperación consume el alma de cada ser viviente. Será un espectáculo glorioso, Trunks. Un testimonio de la victoria del caos sobre el orden, de la oscuridad sobre la luz. La voz de Trunks, aunque temblorosa al principio, resonó con una convicción creciente. La oscuridad de Black lo envolvía, su desesperación lo aturdía, pero no lo doblegaría. Lo observaba, y veía en sus ojos el reflejo de un mundo consumido por la desesperanza.
Creía que la lucha era inútil, que la esperanza era una ilusión, que la vida era una mera quimera destinada a desaparecer en el abismo del vacío. Pero se equivocaba. «Te equivocas, Black», afirmó Trunks, desafiando la oscuridad con su mirada. «Te equivocas si crees que todo está perdido. Mientras haya alguien peleando ante el caos, siempre habrá una oportunidad. Mientras haya alguien que ruegue por salvación en la desesperación, la luz no se extinguirá por completo. Mientras haya vida en la muerte, el caos no podrá reclamar este mundo por completo. Quizás tengas razón. Quizás este mundo esté condenado. Quizás mi lucha sea en vano. Pero no me rendiré», admitió Trunks, tragando saliva para humedecer su garganta reseca. «No me rendiré mientras haya una sola persona que necesite mi ayuda, mientras haya un solo rayo de esperanza en la oscuridad. Puede que seas el instrumento de la destrucción, Black, pero yo soy el instrumento de la esperanza», concluyó Trunks, elevando su mirada para encarar su rostro sombrío. «Y mientras yo siga luchando, mientras yo siga creyendo, siempre habrá una posibilidad de salvación para este mundo. Puede que el camino sea largo y difícil. Puede que sufra, que pierda, que incluso muera. Pero no me rendiré. No me rendiré hasta el último aliento. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que siempre y cuando haya alguien que se niegue a aceptar la oscuridad, siempre habrá esperanza. Y esa esperanza, Black, es lo que te derrotará al final». Black, tras dichas palabras, comenzó a estallar en fuertes risas que resonaban en todo el desolado campo de batalla. Su expresión, continuó mirando con mucha burla al guerrero del futuro, antes de centrar su vista abajo de ellos, en la ciudad devastada. «Insistes en aferrarte a la esperanza, Trunks, como un náufrago a una astilla en medio de un mar embravecido. Pero tu fe es vana, un espejismo en este desierto de desolación», dijo Black, observando su rostro contraído por la determinación, un faro minúsculo en la noche oscura. «Te escucho hablar de la lucha, de la salvación, de la vida en la muerte, palabras huecas, resonando en un mundo que ha perdido todo significado. ¿Acaso no comprendes que tu esfuerzo es inútil, una rebelión insignificante contra una fuerza cósmica imparable? ¿Crees que eres la luz que disipa la oscuridad, la esperanza que renace en el abismo?», se burló, dejando que su aura oscura se intensificara, envolviéndolos en un abrazo gélido. Trunks solo pudo sentir la asfixiante presión generada por su adversario, el cual centró su atención nuevamente al cielo, esta vez con una expresión que, a Trunks le fue imposible descifrar. «Pero te equivocas, Trunks. Yo no soy el caos que destruye el mundo, soy algo mucho peor». Black se detuvo, permitiendo que el silencio se extendiera entre ellos dos, un silencio cargado de una verdad aterradora. «Soy el vacío. El vacío que consume todo», sentenció Black, mientras extendía ambos brazos a cada costado de sí mismo. Los ojos de Trunks se abrieron con incredulidad, como si intentara comprender la magnitud de esas palabras. Pero la verdad es simple, aunque su mente se niegue a aceptarla. No importa que tanto peleen, que tanto rueguen, que tanto vivan. El concepto mismo de la vida y la muerte, de la felicidad y la miseria, del bien y el mal, nada de eso tiene relevancia. Porque todo, absolutamente todo, siempre es consumido y destruido por el vacío. Lucha, esperanza, amor, ilusiones, Trunks, meras quimeras que te impiden ver la verdad. Todo es efímero, todo es transitorio, todo está destinado a desaparecer en el abismo del vacío. Río con desprecio, un sonido carente de toda emoción humana. Y yo, Trunks, soy el instrumento de ese vacío. Soy quien consume las estrellas, quien extingue las galaxias, quien reduce a polvo los universos enteros. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto te resistas, al final, todo será destruido, por mí. Así que dime, Trunks, ¿aún crees que hay esperanza? ¿Aún crees que tu lucha tiene sentido? ¿O has comenzado a comprender la verdad de que todo es inútil, la verdad de que al final, el vacío siempre prevalece? Eso nunca pasará. Fue el grito que soltó Trunks, antes de desplegar todo su poder latente. Black se limitó a mirarlo expectante, antes de que Trunks volviera a abalanzarse contra Goku Black, el cual solo tuvo que poner su antebrazo, para bloquear el embate del Saiyajin. El estruendo fue inmediato, y una poderosa onda de choque resonó por todo el ambiente, mientras que Trunks cargaba todo su ki, para así comenzar a propinar una oleada salvaje de golpes al guerrero oscuro.
quien solo se tomaba la molestia de evadir, bloquear y hasta desviar los ataques con nulo esfuerzo, mientras que poco a poco, Trunks estaba siendo arrinconada para atrás únicamente por la defensa de su adversario. El Saiyajin del futuro lanzó una patada que Black detuvo con su antebrazo, luego lanzó un puñetazo que este había desviado, para proseguir con otro puñetazo que nuevamente Black bloqueaba relativamente fácil. Furioso, Trunks reanudó su ataque y sacó su espada para así lanzar un gran tajo que solo logró cortar el aire, sumado a un edificio el cual colapsó por consecuencia. Si eso es lo mejor que puede ofrecer el hijo del príncipe de los Saiyajins, debo admitir lo muy decepcionado que estoy. Comentó Black, atinando a reír burlonamente mientras que Trunks solo pudo estallar de furia. Dando un gran grito de ira, Trunks desplegó todo su poder al máximo. Su aura dorada estalló en una gran explosión de luz que retumbó por todos los cimientos del lugar, hasta que este se lanzó con todo su poder, golpeando el vientre de Black con un puñetazo. El Saiyajin oscuro por un momento perdió el aire, mientras que Trunks golpeó su rostro con un izquierdazo, prosiguió con un derechazo en la mandíbula, continuando la cadena con otro golpe en el estómago a su adversario, coronando todo con una fuerte patada que impactó en el rostro de su enemigo, enviándolo a volar contra múltiples rocas las cuales colapsaron en el impacto. Trunks salió disparado a gran velocidad contra su enemigo el cual todavía no se había recompuesto del embate anterior, e intentó asestar otro golpe. Sin embargo, Black sonrió inesperadamente antes de mover su cabeza evadiendo el golpe, y con una gran fuerza, impactarle un puñetazo en el estómago a Trunks. El guerrero del futuro escupió saliva, pero no tuvo tiempo para reaccionar cuando recibió una poderosa patada que lo mandó a estrellarse contra la ciudad, hasta impactar en un edificio quedando incrustado en el mismo. Black sin tregua, enterró su pie en el estómago de Trunks otra vez, enterrándolo aún más en la pared de la edificación, antes de alzarse al aire y dar una oleada de esferas de ki, las cuales impactaron contra el cuerpo del Saiyajin. Trunks intentó zafarse, pero Black se plantó frente a él y poniendo sus manos en el rostro y estómago del Brief, prosiguió a dar una oleada de esferas de ki consecutivas a quemarropa. Las explosiones comenzaron a bombardear al pobre Trunks, quien solo podía gritar al sentir su cuerpo estar siendo apalizado, mientras que por fin el edificio terminó por colapsar, sepultando al guerrero mientras que el Saiyajin oscuro se alejaba a tiempo. El humo, el olor a carne quemada y a hierro de la sangre inundó el lugar, pero eso no pudo importarle menos al azabache, quien tuvo una sonrisa más amplia al ver cómo de los escombros, Trunks se había vuelto a poner de pie. Había perdido su transformación, quedando en su forma base, lo que por supuesto ponía en jaque al Pelilila, pero ese no era la mayor de sus preocupaciones. Black se limitó a observar el estado de su enemigo con bastante burla, mirando lo destrozado que lo dejó. ¿Qué ocurre contigo, Trunks? Creí que me derrotarías para restaurar la paz, que eras la herramienta de la esperanza. Bufó burlonamente, a su vez que descendía al suelo, observando cómo su rival trataba de volverse a poner de pie, fracasando estrepitosamente en el intento. Trunks no pudo evitar apretar con rabia los dientes, mirando con una mezcla de desesperación y preocupación su entorno, buscando algo que lo ayude a revertir la situación, algo que logre darle ventaja frente al enemigo. Si tu querido padre te viera ahora mismo, lo más seguro es que su cadáver se retorciera en su tumba. Solo mírate, Trunks. Débil, impotente, insuficiente. Creías que tu mundo estaría seguro y te conformaste con un poder insignificante, no teniendo en cuenta la probabilidad de que un enemigo mucho más poderoso que tú aparecería, murmuró, mirando con los brazos cruzados a su adversario, quien solo pudo apretar los dientes en rabia por sus palabras. Es una lástima que el fin de una raza guerrera sea con tu muerte, realmente una verdadera lástima. Mientras tú te encuentras arrastrándote por el suelo, miles morirán. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Tus seres queridos, todos y todo lo que conoces desaparecerá frente a tus ojos, y lo único que quedará grabado en tu memoria, será tu incompetencia ante la adversidad, habló, mientras comenzaba a acercarse a un paso calmado, cada pisada marcando una incógnita de la verdadera naturaleza de esas palabras. No puedo perder así, no puedo morir así, no aquí. Se repetía Trunks para sus adentros mientras apretaba sus puños. Pronto, la sombra del Saiyajin oscuro se cernió por encima de él, donde el sentimiento gélido y macabro lo envolvió con una sensación escalofriante. Trunks alzó la vista, observando la mirada neutral de su rival, quien había perdido la burla y gracia de antes. Sus ojos negros miraban con bastante frialdad al Pelilila, mientras que poco a poco se iba cruzando de brazos.
y un brillo sospechoso se hizo presente en su mirada. Los 10. ¿Eh? Contaré hasta 10 segundos. Hagámoslo más entretenido así, dejaré que corras y te escabullas como la miserable rata que eres. No hay honor en aplastar a un insecto así nada más. Tras las últimas palabras dichas, el Saiyajin oscuro se cruzó de brazos con una sonrisa, que de no ser por el brillo perverso, parecería amistosa. El peso de sus palabras se clavaron en Trunks, quien no logró procesar las mismas, antes de que Black chasqueara sus dedos frente al peli lila. Corre, Trunks. Ve y escóndete debajo de la falda de la puta de tu madre, llora mientras ella te consuela como un niñito chiquito, mientras que ella, es quien da la cara por ti. O si no, mejor ve donde esa mujer de cabellera negra, y pídele un abrazo cálido. Sea lo que sea que vayas a hacer, hazlo, y disfrútalo. Porque será la única muestra de piedad que tendré sobre ti. No importa dónde estés. No importa con quién estés. No importa cuántas veces ocultes tu ki. O cuántas veces me prepares una trampa. Yo siempre te encontraré, desde las profundidades del mismísimo infierno, hasta el fin de los tiempos. Fue lo único que dijo, y de inmediato todos los sistemas de supervivencia en Trunks se activaron por completo. No supo cómo, cuándo, o por qué. Pero su cuerpo reaccionó y despegó a gran velocidad, volando con su máxima velocidad desesperadamente intentando alejarse de aquel individuo, el cual comenzó a verlo con una pequeña sonrisa. 10. 9. 8. 7. La cuenta regresiva comenzó, mientras que el Saiyajin oscuro cerraba sus ojos, relajado. No había prisa, no porque sabía que sin importar que, él, siempre encontraría a Trunks para hacerlo sufrir. Trunks surcaba los cielos como un proyectil de desesperación, el corazón retumbando en su pecho al compás de un tambor de guerra invisible. El aire helado cortaba su piel como cuchillas, mientras la silueta de Black permanecía grabada en su mente, una sombra eterna que lo perseguía incluso más allá de la vista. Al tocar tierra, obedeció al instinto, suprimió su ki hasta reducirlo a un murmullo imperceptible y se lanzó a correr entre los esqueletos de acero y concreto que antaño habían sido edificios. Cada paso era un eco sobre el cadáver de una civilización extinguida. El viento silbaba como un lamento fúnebre entre los restos, y Trunks se dejó caer entre escombros ennegrecidos, cubriéndose bajo vigas oxidadas y bloques corroídos. El humo y el hedor a azufre lo envolvían, quemándole los pulmones con cada inhalación. Desde ese refugio improvisado alzó la vista, y sus ojos encontraron el cielo manchado de rojo y negro. Allí estaba él. Suspendido entre humo y penumbra, la silueta de Black recortada contra la noche perpetua. Su aura vibraba como un eclipse viviente, un halo de podredumbre que devoraba la claridad. Con parsimonia, extendía sus manos y lanzaba esferas de ki que bombardeaban los restos de la ciudad. Cada explosión era un rugido de muerte, un recordatorio de que ningún rincón era seguro. El suelo temblaba, los escombros retumbaban, y las piedras bajo las manos ensangrentadas de Trunks vibraban como si compartieran su miedo. Trunks apretó los dientes, la impotencia carcomiendo sus entrañas. Cada detonación derribaba más que edificios. Sepultaba memorias, hogares, risas y voces que ya no existían. Y, sin embargo, ninguna esfera cayó sobre él. Como si el azar, o una burla cruel del destino, decidiera prolongar su existencia. El estruendo cesó. Y lo que vino después fue aún más aterrador: el silencio. Black permanecía en lo alto, inmóvil, como si escuchara, como si olfateara la esencia misma de su presa. Sus ojos recorrían la desolación con calma inhumana, con la seguridad de quien sabe que el tiempo, ese verdugo universal, siempre estará de su lado. Finalmente, con una sonrisa apenas perceptible, giró su cuerpo y se alejó, partiendo hacia otra ciudad para devorarla como un buitre que abandona un cadáver en busca de otro. Trunks permaneció agazapado, inmóvil bajo los escombros, sintiendo cómo el sudor frío se mezclaba con la sangre seca en su piel. Su cuerpo clamaba descanso, su mente imploraba rendición, pero su alma se debatía en un silencio atroz, el mismo silencio de los muertos, interrumpido solo por el eco distante de una risa. Una risa que no provenía ya del cielo, sino de su propia memoria, recordándole que Black lo encontraría siempre, tarde o temprano. Examinó por unos minutos más el entorno, y una vez vio que no había rastro alguno de la presencia del Saiyajin oscuro. Eso hizo que Trunks volviera a correr, desplazándose a toda velocidad mientras dejaba atrás aquella ciudad en ruinas, abandonada por Dios.
mientras que las llamas reinaban con magnificencia absoluta, mientras las columnas de humo conquistaban el cielo, tiñéndolos de negro, cubriendo todo en un mundo de sombras sin retorno. El guerrero del futuro correría con todas sus fuerzas, mientras recorre un sinfín de estructuras que le servían para ocultarse y desplazarse de forma más segura. Podría ir volando, pero la verdad es que no quería tentar a la suerte y que su enemigo lo localice más rápido de lo debido, por lo que sin más opción continuó desplazándose a pie. Su destino, un refugio en el que se encontraba su madre. La corporación Cápsula era un riesgo debido a la constante presencia de Black por esa zona, por lo que su madre tuvo que ir a un refugio improvisado para poder trabajar sin el riesgo de ser atacada por aquel sujeto. Necesitaba urgentemente reunirse con su madre para de esa manera tener una oportunidad de salvar su mundo, y eso es justamente lo que Trunks buscaría hacer. El recorrido fue extenso, pero luego de muchos minutos de estar corriendo, Trunks por fin lograría llegar a su destino, entrando rápidamente al laboratorio que tenía su madre. En ese lugar, por fin pudo ver a Bulma, la cual estaba dándole unos últimos retoques a la máquina del tiempo. Bulma por su parte, al notar la presencia de su hijo, no pudo evitar embozar una sonrisa de felicidad tras ver a Trunks, aunque estaría preocupada tras notar las heridas que el guerrero tenía en su cuerpo y rostro. Trunks. Habló Bulma tras ver el estado en el que se encuentra su hijo. El mencionado por su parte no pudo evitar embozar una pequeña sonrisa mientras se acercó a su madre. Misma que respondió con una suave sonrisa de igual manera. No debes preocuparte, madre. Me encuentro bien. ¿Tú cómo has estado? Has estado trabajando durante horas y seguramente no has dormido nada. No debes preocuparte por mí. Me encuentro bien, y con eso basta y sobra. Afortunadamente, todo el esfuerzo de este año ha rendido sus frutos. Mira, Trunks. He logrado por fin hacer el combustible de la máquina del tiempo, con esto serás capaz de viajar de ida a pasado. ¿En serio? Pero, si solo es para ida, ¿cómo volveré? No debes preocuparte por eso. Con que vayas, es suficiente, y es lo mejor. Recuerda esto, Trunks, recuerda todas las vidas que se perdieron para conseguir esta valiosa energía. Pase lo que pase, tú debes sobrevivir incluso si debes sacrificarlo todo. Porque tú, Trunks, eres la última esperanza para este mundo. El guerrero Saiyajin asintió con firmeza en respuesta. Bulma configuró la máquina, la cual sirvió para que de esa forma la energía fuera reforzada. Muy bien. Lo mejor es que partamos a la corporación Cápsula ahora mismo, ya que Mai nos estará esperando en este mismo momento. Te acompañaré, no sabemos qué pasará si ese monstruo te atacara solo, o si destruye el combustible. Entiendo. Aunque insisto en que debes descansar al menos un poco, mamá. No, Trunks. Partamos ahora, en estos momentos el tiempo es lo único en lo que debemos preocuparnos, antes de que... Una fuerte explosión se formó en el edificio, provocando que el techo del mismo estallara fuertemente. Trunks había reaccionado a tiempo y protegido a su madre, mientras el polvo y las rocas estallaban en el lugar. Te lo dije, Trunks. Te dije que donde quiera que fueras, te encontraría. El Pelila abrió los ojos de par en par tras oír aquella voz, esa maldita voz. De la espesa cortina de humo, la silueta del guerrero oscuro se había visualizado, mientras que con calma Gélida se acercaba hacia ambos, lo que por momentos dejó estupefacto a Trunks. Pero no a Bulma, quien alterada, le dio la energía de la máquina del tiempo a Trunks. Sal de aquí en este mismo momento, ya. Pero nada. Sal de aquí en este mismo instante, no te preocupes por mí, maldita sea. Ahora mismo tienes otra prioridad, una misión, y debes seguirla sin importar qué. Largo, maldita sea Trunks, largo. Los gritos de Bulma solo hacían que la desesperación de Trunks incremente aún más. Black por su parte. Miró a Bulma fijamente, pero su expresión burlona se esfumó al instante de verla. Ahora solo tenía una expresión neutral, pero serena. Pronto, se fijó en Trunks y cambió su expresión a una sonrisa de burla. ¿Qué esperas, Trunks? Exclamó Black, lo que hizo que el Saiyajin del futuro lo mire con extrañeza y rabia. Obedece a tu madre, Trunks. Huye de aquí, huye con la cola entre las patas y deja que tu madre dé la cara por ti. Aprovecha el tiempo que ella te consiga, y lo digo en serio. Eres un maldito monstruo. No me iré de aquí, de ninguna manera. Gritó con rabia el Brief, el cual se puso de pie e incluso estaba a nada de convertirse en Super Saiyajin de nuevo.
Pero en eso, Black lo tomó del cuello con una fuerza aterradora y una velocidad más que bestial. La fuerza del apretón aplastaría la garganta de Trunks, mientras que Black lo miraría con bastante frialdad. Lamento decirte que me importa una mierda lo que quieras. Ahora largo, mami y papi deben hablar en privado. Hablaría, antes de azotar con brutalidad a Trunks contra una pared, la cual se destruyó y permitió al guerrero del futuro caer en un callejón. Trunks se reincorporó aún sosteniendo el combustible de la máquina del tiempo, e intentó regresar al lugar para atacar a Black. Pero sin embargo, Bulma le gritó. No lo hagas. Huye ahora mismo, te lo estoy suplicando, hijo mío. Gritó desesperada por su hijo. Trunks frenó en seco, y empezó a mirar con mucha desesperación a su madre, la cual lo miraba con súplica. El destino del mundo. La vida de su madre. Trunks estaba entre un fino hilo que lo obligaba a tomar una decisión en ese mismo instante. Y con pesar. Eligió al mundo. Con el corazón volviéndose roca y llegarle a las tripas, Trunks se aferró con dolor al combustible y comenzó a correr. Bulma, pronto sonrió mientras miraba con suavidad la espalda de su hijo perderse en las sombras del callejón. Y Black, solo la miró en silencio mientras la escena se desarrollaba frente a sus ojos. Bulma se giró para verlo con una mirada de miedo, odio y mucha desconfianza. Pero también, había un atisbo de dolor en su mirada, tras ver el rostro del guerrero oscuro. El recuerdo de su mejor amigo de la infancia regresó, y Bulma no pudo sostener la mirada por mucho tiempo en él, que luego la desvió al suelo con resignación. Si lo que quieres es saber a dónde se dirige Trunks, te advierto que estás perdiendo el tiempo. Aunque me tortures, o me digas que me vas a matar, jamás te lo diré, maldito. Hablo apretando los puños con firmeza. Black la miró en silencio, antes de atinar a responder. Te equivocas, Bulma. No busco que me digas nada sobre qué hará el cobarde de tu hijo, solo quería hablar contigo antes de tener que liquidarte. ¿Qué? ¿Por qué querrías hablar, tú, maldito asesino? ¿Tienes idea de cuánta miseria has traído desde que llegaste? ¿Tienes alguna idea de cuántas vidas tomaste, o cuántas otras están sufriendo? No me vengas con mentiras, que preferiría la muerte antes que hablar contigo, maldito monstruo. Black solo sonrió con una sensación que Bulma no supo reconocer, pues no era burla, no era regocijo ni nada parecido, era algo que simplemente le parecía extraño, hasta que el Saiyajin oscuro volvió a hablar. Es entendible que estés odiándome en este mismo instante. Sinceramente, de tantas personas a las que eliminé, eres a la que menos quería encontrarme, pero supongo que el destino es cruel. Realmente te has esforzado muchísimo en salvar este planeta, algo digno de la mujer más inteligente del mundo. ¿Eh? La duda comenzó a invadir a la Briev. ¿Por qué no la mataba de una buena vez? ¿Por qué le hablaba con tanta cotidianidad? ¿Qué diablos estaba pasando? Black con solo verle el rostro pareció leer sus pensamientos, por lo que volvió a tomar las palabras. En este mismo instante debes de estar confundida, ¿verdad? Es normal. Tú no me conoces para nada, pero yo sí te conozco a ti. En otra vida, fuimos amigos y estuviste siempre apoyándome cuando más necesitaba ayuda, no solo a mí, también a alguien querido para mí. Desde que llegué a este mundo, jamás he venido a eliminarte, porque sabía que tú no estarías en paz contigo misma si murieras sin antes hacer algo que pudiera definir en la salvación de este futuro, ¿cierto, Bulma? Los ojos de la peli azul se abrieron de par en par ante esa revelación, y no solo por ello, sino igualmente por el hecho que el ser oscuro frente a ella pareciera conocerla también. Black solo cerró ambos ojos y sonrió ligeramente. Por tu expresión, puedo decir que tengo razón. ¿A qué te refieres con que me conoces? ¿Que fuimos amigos en otra vida? Maldita sea, respóndeme ahora mismo. Exigía, pero su voz tembló ligeramente. Black la miró, antes de responder. No puedo darte muchos detalles, porque incluso si lo hiciera, no me creerías para nada. Pero es verdad, lo que te dije es cierto. Cuando yo tenía algún problema junto al ser querido que te mencioné, tú lo sabías incluso sin que te lo dijera. Y cuando acudíamos a ti, siempre estuviste preparada. Cuando aquel día ocurrió, fuiste tú, y esa misma persona, las cuales me salvaron de morir, a costa de sus propias vidas. A veces, extraño la vida que tenía antes de toda esta mierda, sinceramente. Bulma comenzó a retroceder lentamente, mientras que Black se acercó con calma hacia ella. Ya le he dado mucha ventaja a Trunks. Para estos momentos, seguramente ya se haya reunido con esa chica de cabello negro, por lo que tendré que terminar esta conversación, aunque no me guste la idea.
¿Tú, quién eres realmente? ¿A qué te refieres con todo esto? ¿Por qué? Bulma hablaba aún sin lograr procesar todo. Su voz tembló, y su mirada se dilató cuando Black estaba frente a ella, y con calma, puso su mano en su cabeza. Mejor te lo mostraré, antes que decírtelo. Fue el único murmullo que soltó, antes de que un fuerte bombardeo de imágenes llenara la mente de Bulma por completo. Recuerdos. Emociones. Pesadillas. Momentos. La mente de Bulma fue repleta de todo ello, y lo único que podía visualizar con más claridad, eran los rostros de algunos conocidos de ella, y también otra cosa, que generó que de sus ojos, comenzaran a salir lágrimas. Sus piernas flaquearon, y luego cayó de rodillas mientras comenzó a respirar con dificultad, a su vez que empezó a soltar pequeños sollozos los cuales, intentaba silenciar sin éxito. Black la miró con una mirada neutral, antes de generar una pequeña esfera de ki en su mano. Ya es hora, Bulma. Has estado esforzándote al máximo durante tantos años. Has llorado, has sufrido, has vivido lo suficiente. Es hora de que descanses en paz en el otro mundo, te reunirás con Krillin, Yamcha, Goku y tus demás amigos. Aunque bueno, probablemente Vegeta se esté pudriendo en el infierno, te deseo suerte si lo logras ver. Adiós, Bulma. Un gran estruendo se formó en el edificio. Black, levitando en el cielo, se limitó a mirar en silencio un minuto el lugar, mientras que tomaba una respiración profunda. Tras un minuto entero en silencio, Black desvió su atención a un sitio concreto, antes de murmurar. Supongo que solo me queda encontrar de nuevo a Trunks. Murmuró, antes de tomar impulso y salió volando hacia una dirección en concreto. Por su parte, al igual que en el canon, Trunks se había reunido con Mai, dándole la triste noticia del fallecimiento de su madre, a su vez que su determinación por salvar su mundo se había endurecido aún más. Así, ambos saldrían a las calles para proceder a desplazarse con mucha prisa hacia su último destino disponible. La Corporación Cápsula. Con mucha prisa, pudieron visualizar la mencionada edificación, la cual sorpresivamente se mantenía de pie, pese a toda la destrucción que la rodeaba en todo el lugar. Pero en eso, una esfera de energía chocaría enfrente de ambos provocando un fuerte estruendo, que envió a volar a Mai por la onda expansiva del mismo. Trunks rápidamente lograría atrapar a tiempo a la chica, mientras que el Saiyajin del futuro miraba aterrado, enfurecido y desesperado hacia el origen del ataque. De pie, se encontraba Black mirándolo con una expresión neutral, sin su habitual sonrisa burlona que lo caracterizaba. Solo manteniéndose callado, observando al hijo de Vegeta con aquella expresión. Trunks, por su parte, comenzó a hervir de ira, tras saber qué triste destino tuvo su madre, pero apretó los dientes para controlarse. Sabía que si actuaba por impulso solo estaría yendo directamente a su muerte, por lo que se vio obligado a mantenerse quieto mientras que Mai se había recompuesto luego de lo anterior ocurrido. ¿Cuántas vidas deben perderse para que te rindas, Trunks? Ya me he cansado de jugar al gato y al ratón contigo, es hora de acabar con esto de una buena vez. Cállate. Eres un maldito monstruo, jamás te perdonaré, maldito asesino. Tú no tienes el derecho de decidir o juzgar quién vive o muere, no eres un maldito dios para hacer tal cosa. Si hay alguien al que culpar es a ti, Trunks. Si no hubieras viajado y roto las reglas en el tiempo, nada de esto hubiera pasado. Solamente los criminales como tú deben temerme. Mi madre era una criminal. Una víctima de guerra. Lo último mencionado provocó por fin la furia del Saiyajin. Trunks desplegó todo su poder, mientras le daba el combustible de la máquina del tiempo a Mai, la cual intentó pararlo sin éxito. Trunks se lanzó contra Black, el cual por supuesto atinaría a interceptar, bloquear y desviar los embates con relativa facilidad. Trunks intentó meter una patada que Black atrapó a media trayectoria para así encajarle un puñetazo en el plexo solar a Trunks, arrancándole el oxígeno de los pulmones de forma forzada. Cargando una esfera de ki en ese mismo lugar, Trunks recibió en toda su cara una poderosa explosión que lo lanzó a volar, derrapando en el suelo hasta estrellarse contra una estructura cercana. Pronto, Mai le daría la energía de la máquina del tiempo a Trunks, cosa que captó la atención de Black al ver ese frasco, cosa que lo extrañó bastante. Huye de aquí en este mismo instante, no hagas que la muerte de todos sean en vano, Trunks. Gritó, antes sujetar firmemente la escopeta que traía y así comenzar a disparar.
Black tuvo que prestar atención a la chica, la cual comenzó a dispararle con una escopeta, donde los disparos contactaban con el Saiyajin oscuro, mismo que solo miraba al pobre intento de Mai por herirlo con aquella arma. Cargando una esfera de ki, el azabache la lanzó directamente contra la chica, la cual abrió los ojos en shock antes de que terminara recibiendo el potente ataque en todo su cuerpo. Los ojos de Trunks se abrieron de par en par, al momento de visualizar cómo el cuerpo de la mujer, que lo había acompañado durante mucho tiempo junto a su madre, se desvanecía frente a sus ojos, mientras el fuego crepitaba con violencia por el lugar. Es una pena. Realmente era hermosa, ¿no crees lo mismo, Trunks? Comentó Black, aunque su expresión no había cambiado, seguía estando neutral y sin burla, solo siendo un comentario que buscaba provocar al Saiyano. Y lo consiguió. ¡Ark! Trunks gritó con toda su furia, de forma gutural mientras expulsaba todo su poder latente. La aura dorada estalló en una explosión de energía que por momentos hizo que Black se sorprenda, pues sentía como el poder del muchacho había empezado a incrementar de manera absurda. Los rayos brotaron sin parar, y la furia de Trunks no hizo más que aumentar. Jamás te lo perdonaré. Primero mi mundo. Luego mi madre. Y ahora. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a matar a Mai? Maldito, maldito, maldito. La masa muscular creció, su cabello se erizó todavía más, y su poder alcanzó la cúspide de su forma. El Super Saiyajin 2 trascendido había hecho aparición en su máximo esplendor. En ello, Trunks se abalanzó con todo contra Black, para de manera sorprendente comenzar a golpear con toda su furia al guerrero. Black ni siquiera pudo ver quién lo estaba golpeando, recibiendo en su rostro y cuerpo todos los ataques, mientras que Trunks no dejaría que su enemigo se alejara. Trunks le metió un puñetazo a Black que lo enviaría a volar, donde Trunks desapareció y reapareció a gran velocidad arriba suyo. Black logró reaccionar a tiempo para cubrirse con sus brazos de una potente patada que lo lanzó al suelo, el cual explotó en un montón de escombros en el impactado. Maldita sea. Fue todo lo que dijo Black, antes de ver cómo Trunks disparaba una gran variedad de esferas de ki, los cuales impactaron en su cuerpo directamente. Trunks no cesó su ataque, y con gran furia, lanzaría una decena de cientos de esferas de energía, donde poco a poco una gran cúpula de energía se infló, hasta que inevitablemente reventaría de una forma apocalíptica. La explosión separó las nubes, e hizo temblar todo el lugar. Pero Trunks no se detuvo ahí. Black apenas logró salir del humo con visibles quemaduras, pero Trunks ya se le había vuelto a lanzar, haciendo que por supuesto, Black tuviera que defenderse. ¿Lo ves ahora, Trunks? ¿Qué tan difícil era hacer que me demostrarás este poder? De haberlo hecho antes tal vez, no hubiera tenido que matar a todos esos humanos. ¡Cállate! Ambos empezaron a intercambiar poderosos golpes, los cuales generaban ondas expansivas que se extendían por todo el lugar. El choque de sus puños hacía temblar todo el planeta en consecuencia, pero eso no podía importarle menos a ambos contrincantes, los cuales desaparecieron para así comenzar a intercambiar ataques a super velocidades por todo el cielo. Las ondas de choques no cesaban, y ninguno retrocedía, donde la furia de Trunks no hacía más que crecer y crecer sin límites. Black por su parte estaría teniendo dificultades en detener los ataques, recibiendo múltiples puñetazos en su cara en consecuencia. Pronto, Black le metió un rodillazo a Trunks, quien respondió con un giro en su propio eje que le permitió encajarle un puñetazo en todo el rostro a Black. Él mismo quedó aturdido, hasta que Trunks lo tomó de ambas piernas y lo lanzó con todas sus fuerzas al suelo otra vez, donde Black giraría para caer de pie. Lo que no se esperaba, fuera que Trunks lo enterrara con una patada directamente en la cabeza que sepultó bajo tierra, antes de dar unos saltos para atrás en consecuencia. ¡Muere! Fue el rugido que soltó, juntando ambas manos frente a su cabeza, y así, dispararon Masenko con todo su poder. La gran masa de energía dorada se dirigió contra el Saiyajin oscuro, quien solo pudo ver con los ojos abiertos cómo aquella energía se dirigía en su contra, viéndose obligado a cruzar sus brazos en forma de X para amortiguar el daño. Una fuerte explosión se ejecutó por toda el área. La destrucción no se hizo esperar, y todo ese sector desapareció por completo. Las llamaradas y el humo se intensificaron en consecuencia por aquello, mientras que Trunks se encontraba respirando entre jadeos en consecuencia por el desgaste producido por su ataque. El Saiyajin del futuro se mantuvo alerta.
Pese al poder masivo que había desatado en ese ataque, algo en él le decía que no había sido suficiente para eliminar a Black. Vaya. Realmente me has sorprendido con ese último ataque, Trunks. Los ojos del Saiyajin se abrieron como platos al oír la voz de Black a sus espaldas. Hasta que se giró violentamente con intención de lanzar un ataque, mientras que a Black se le dibujó una sonrisa. Y de un solo tajo, materializando una espada de energía en su mano, Black le rebanó el brazo a Trunks de un solo movimiento. El brazo voló por el aire, a su vez que Trunks entró en shock tras lo ocurrido. Black por su parte, atrapó el brazo cortado de Trunks en el aire, y sin pensarlo dos veces lo estampó contra Trunks en un modo de burla, enviando al hijo de Vegeta a estrellarse brutalmente contra múltiples edificios. Esto se ha tornado aburrido, Trunks. Es hora de ponerle fin a este juego infantil, y de que te reúnas con tus conocidos y tu madre en el otro mundo. Comentó mientras caminaba tranquilamente hacia donde envió a volar al Saiyajin. Sin embargo, se percató de un detalle. Había dejado de sentir el ki de Trunks, por lo que comenzó a dudar sobre si acaso lo había matado por accidente. Usando una onda de energía, Black mandó volar los escombros del lugar, donde se supone que Trunks estaría enterrado en el lugar. Pero no había nada. Solo manchas de sangre, pero no había rastros alguno de Trunks. ¿Dónde mierda se metió ahora? Trunks había logrado escapar. De alguna forma, se había escabullido mientras se hacía un torniquete con su bufanda en el muñón del brazo, claramente aún desangrándose por él mismo. Tenía el combustible de la máquina del tiempo consigo, y por fin había logrado llegar a ingresar a la corporación Cápsula. Con prisa se metió en la parte inferior del lugar y procedió a entrar a un cuarto el cual tenía la máquina del tiempo descansado. Trunks no perdió tiempo, y pronto recargó la máquina a toda prisa mientras desconectaba los cables del mismo, para luego subirse a la máquina. Configuró con su único brazo disponible, comenzando a prepararse la máquina, ya con las coordenadas establecidas para viajar al pasado. Tomando la palanca y gestionándola, por fin, la máquina del tiempo despegaría y se alzaría para arriba, atravesando todo el techo de concreto del lugar, hasta salir al exterior. Trunks se angustió, temeroso, de que el guerrero oscuro lo encuentre, o que note la máquina del tiempo y lo destruya en el proceso. Tragó saliva, mientras llevaba su mano al torniquete donde retenía el desangramiento del muñón donde alguna vez estuvo su brazo. Trunks abrió los ojos como platos cuando vio a Black frente a frente, mirándolo al otro lado del vidrio de la máquina del tiempo. El shock incluso lo hizo olvidar respirar, y su piel se tornó pálida cuando el Saiyajin oscuro miró de reojo a detalle la máquina, con una sonrisa que simplemente dejó paralizado al hijo de Vegeta. Así que, esta es la dichosa máquina del tiempo de la que tanto he escuchado. Le debo dar crédito a Bulma, se nota que su inteligencia está a otro nivel. Comentó, mientras que por fin la máquina comenzaba a titilar, señal de que la máquina se había cargado al 100%. Y Black simplemente alzó la mano y la movió de lado en lado, como si se estuviera despidiendo, para completa conmoción de Trunks. ¿Acaso él me dejara escapar? Se cuestionó Trunks sorprendido, antes de que por fin, la máquina desapareciera, teletransportándolo fuera de ese mundo. Espero y no tardes, Trunks. Te daré una ventaja de algunos minutos, luego te encontraré. Fue lo único que murmuró Black, para después observar todo el panorama de la destrucción total que reinaba en la ciudad. El silencio tras la partida de Trunks se prolongó como una losa. Black permaneció flotando en el aire, observando la desolación que se extendía bajo él. Los restos de la ciudad eran poco más que cicatrices abiertas. Edificios desgarrados, calles resquebrajadas, uno que se elevaba como plegarias condenadas. El hedor de la carne quemada aún se arrastraba por el aire, impregnando la atmósfera con una pesadez insoportable. Black esbozó una sonrisa apenas perceptible. Quizás debí pensarlo mejor, murmuró, su voz impregnada de un eco cavernoso. Dejarlo escapar es tedioso. Esperar a que regrese para contemplar otra derrota suya me aburre. ¿Y estos mortales? Sus ojos recorrieron los restos carbonizados de lo que alguna vez fueron cuerpos, ya casi no existen. Los pocos que quedan ni siquiera representan un desafío. Su tono oscilaba entre el hastío y la burla. Era como si, para él, la extinción de la humanidad hubiese dejado de ser un objetivo y se hubiera convertido en una rutina banal, una repetición infinita sin matices. Entonces, una voz lo interrumpió.
grave, refinada, pero cargada de un fastidio que se ocultaba tras una falsa calma. ¿Por qué lo dejaste escapar? El aire se tensó, y Black giró lentamente su rostro. Ante él, como surgido del mismo cielo que proclamaba, se alzaba Zamasu. Su porte era solemne, su mirada fría, y en sus ojos brillaba la mezcla de juicio y desprecio que lo definía. La penumbra alrededor de ambos parecía comprimirse, como si el mundo mismo temiera contener a dos entidades tan cercanas en esencia y, sin embargo, tan distintas en visión. Black entrecerró los ojos y ladeó el rostro con una sonrisa torcida. Oh, Zamasu. Siempre tan rígido. Su voz se deslizó como veneno envuelto en seda. ¿Acaso no disfrutas ver a tu presa luchar hasta el último aliento? La desesperación los vuelve entretenidos. Zamasu frunció apenas el ceño, su silueta erguida como un juez en su tribunal. El entretenimiento es indigno de un dios. No olvides nuestro propósito. La humanidad es una plaga, y cada segundo que ese muchacho respira es un insulto a la justicia. Las palabras cayeron con la solemnidad de un decreto, pero Black dejó escapar una risa tenue, un murmullo que sonó más como un crujido en la quietud del aire. Justicia, repitió, saboreando la palabra con un desprecio casi juguetón. Tú hablas de justicia, yo hablo de inevitabilidad. Yo soy el vacío, Zamasu. Para mí, ellos no son más que hojas arrastradas por la tormenta. Puedo arrancarlas cuando desee, o dejarlas pudrirse mientras la nada las devora. Eso no era parte del trato. Su voz, profunda y severa, desgarró el silencio como un filo invisible. Acordamos eliminar a todos, sin excepción. Cada ser humano debía ser purgado para siempre, y después continuaríamos con las demás líneas temporales. Black, inmóvil en el aire, giró apenas su cabeza. La penumbra delineaba su sonrisa torcida, una mueca que parecía más cercana a la burla que a la obediencia. ¿Y qué sentido tiene apresurar el desenlace? Respondió con calma envenenada, su voz resonando como un eco hueco en las ruinas. No me divierte matar sombras que ya han aceptado su final. No me importa tu plan cero mortales. Si tanto anhelo tienes de verlos extinguirse, sus ojos se entornaron, brillando con un matiz perverso, entonces ensúciate tú las manos. La mirada de Zamasu se endureció, y su silueta emanó una quietud glacial. Su tono se volvió aún más frío, pero cargado de un filo invisible que destilaba amenaza. Hablas con insolencia, Saiyajin. Avanzó un paso en el aire, y la penumbra alrededor pareció plegarse ante su presencia. No olvides que fue yo quien te arrancó de tu línea temporal podrida. Fue yo quien te ofreció un propósito más alto que pudrirte en la miseria que te devoraba. Black ladeó la cabeza, curioso, aunque sin apartar su sonrisa. Zamasu prosiguió, cada palabra clavándose como una sentencia irrevocable. A cambio de ello, me entregarías tu poder para poner en marcha el plan cero mortales. Ese fue nuestro pacto. Y si no cumples con tu parte, sus ojos destellaron con un brillo gélido, apenas humano, no dudaré en devolverte al pozo donde te encontré. Te dejaré pudrirte lentamente, consumido por tu propia desdicha. El aire se densificó. El silencio que siguió a esas palabras parecía más pesado que cualquier explosión. Black permaneció inmóvil, su sonrisa congelada en un gesto inescrutable. No era miedo lo que reflejaban sus ojos, sino algo distinto, un destello ambiguo entre fascinación y burla, como si la amenaza de Zamasu no fuese más que una melodía lejana que lo entretenía. HMPH, si me devuelves a mi mundo, sabes tan bien como yo que sería mi fin. Su mirada se perdió por un instante en el horizonte ennegrecido, donde las ruinas aún ardían bajo el cielo eterno. Pero lo que realmente me intriga es esto. ¿Qué harías tú, Zamasu, si me apartaras de tu lado? Alzó la vista, fijando sus ojos oscuros en los del supuesto dios, con un brillo que oscilaba entre la burla y la crueldad. ¿Realmente crees que podrías, completamente solo, lidiar con los mortales que tanto desprecias? Tú, enfrentándote a esos guerreros de las demás líneas temporales. Black dejó escapar una breve carcajada seca, quebrada por el desprecio. Para ellos, no serías más que una hormiga. Una molestia que se pisa sin pensarlo. La sonrisa de Black se ensanchó, y su voz descendió a un susurro cargado de veneno. Me pregunto cuánto tardarías en ser reducido a polvo. Los ojos de Zamasu se entrecerraron con fastidio, pero no había ira explosiva en su expresión, sino una calma gélida, como la de un verdugo que afila su espada antes de pronunciar sentencia. Tus palabras tienen un atisbo de verdad, Black, admitió, con un tono lento y afilado. Sin ti, la tarea sería ardua. Incluso diría, molesta. Pero no imposible.
El aire se volvió más pesado cuando Zamasu, sin alterar su compostura, añadió con un deje de soberbia. Podría buscar otra variante de ti mismo, arrancar de su línea temporal a otro Black dispuesto a servir. O, mejor aún, aliarme con una versión de mí mismo. Dos Zamasu, unidos en un mismo ideal, son más que suficientes para erradicar a cualquier mortal, sin importar en qué universo se refugien. Black no respondió de inmediato. El eco de las palabras de Zamasu quedó suspendido en el aire, vibrando como un hilo tenso a punto de romperse. Su sonrisa se desvaneció lentamente, y en su lugar se instaló un silencio impenetrable. Los ojos del azabache permanecieron fijos en el vacío, como si meditara en una verdad demasiado profunda para ser pronunciada. La amenaza de ser reemplazado, o de que Zamasu se multiplicara a sí mismo, no arrancó carcajadas ni sarcasmos de su parte. En cambio, su mutismo era aún más inquietante, como el de un depredador que decide cuándo y cómo desgarrar a su presa. Durante un instante, el viento que atravesaba las ruinas pareció contener el aliento del mundo. Finalmente, Black exhaló un leve suspiro, quebrando la tensión. Su voz surgió pausada, pero con un dejo de resignación burlona. Está bien, Zamasu. Iré por ese pecador. Iré por Trunks. Giró apenas su rostro, dejando entrever una mueca torcida. Si lo deseas, puedes acompañarme. Así podrás contemplar con tus propios ojos cómo lo líquido, cómo su esperanza se convierte en ceniza frente a mí. La expresión de Zamasu se endureció un instante, sorprendido de que el Saiyajin finalmente cediera. Aquella obediencia repentina parecía fuera de lugar, casi antinatural. Pero su sorpresa se disipó pronto. La solemnidad volvió a su rostro, y dentro de sí concluyó que, al fin, Black se mostraba leal al propósito divino. Muy bien. Asintió con calma, mientras Black levantaba su mano derecha. El anillo del tiempo, brillando en su dedo, se iluminó con un resplandor malsano. Una grieta negra se abrió frente a ambos, desgarrando el tejido del espacio y del tiempo. Era como una herida cósmica que palpitaba, vomitando sombras y ecos de universos rotos. Zamasu lo miró de reojo, su voz cargada de superioridad. No te quedes atrás. Sin añadir más, el dios atravesó la brecha. Black lo siguió sin apresurarse, con un paso tan tranquilo que parecía indiferente al destino que los aguardaba del otro lado. La oscuridad los devoró. Y al emerger, el paisaje que se reveló ante sus ojos era aún más inquietante que la nada. Un mundo inhóspito. Sin ciudades, sin civilización, sin vida. La superficie estaba cubierta por grietas interminables, los océanos se habían evaporado hacía eones, y un cielo enfermo se extendía sin estrellas, teñido de tonos púrpuras y negros. El aire mismo parecía denso, como si el planeta entero cargara con un luto eterno. Zamasu se detuvo, su mirada recorriendo aquel desierto de ruinas sin nombre. Alzó una ceja y, con voz baja y áspera, preguntó: ¿A dónde nos has traído, Saiyajin? El guerrero oscuro observó en silencio, con el ceño fruncido, antes de responder. Algo anda mal, el anillo debió guiarnos hasta Trunks. Su tono, aunque firme, dejaba escapar una grieta de desconcierto. Pero parece que el curso del tiempo ha sido alterado. Maldito inútil, ni siquiera sabes usar el anillo del tiempo como se debe. Gruñó con molestia el dios, antes de observar todo el panorama de ese mundo nuevamente. Zamasu mantenía su porte erguido, con el ceño fruncido mientras recorría con mirada inquisitiva aquel mundo moribundo. Sus palabras, cargadas de desdén, caían como martillazos sobre el aire pesado. Todo esto es el reflejo de mi error, el error de haber confiado en ti. Escupió con amargura. Fue un desvarío pensar que un mono Saiyajin pudiera comprender el peso de un artefacto divino. Un dios concede poder, un simio lo desperdicia. El anillo nunca debió pasar a tus manos. Inesperadamente. El eco de su condena apenas terminó cuando un destello surgió a quemarropa. La hoja de ki de Black se hundió sin aviso en el pecho del dios, atravesando su carne con la precisión de una sentencia. La hoja perforó de lado en lado, donde un gran chorro de sangre morada escapó a su vez que los ojos del Kaioshin se abrieron de par en par. Zamasu jadeó, incrédulo, sus labios abiertos en un grito que no llegó a nacer. Black se inclinó apenas, con una sonrisa torcida que resplandecía bajo el aura oscura que lo envolvía. Hablas demasiado, murmuró con frialdad venenosa. Solo sabes quejarte y dictar sermones. Y yo ya aprendí todo lo que debía saber sobre los anillos del tiempo. Tu utilidad ha terminado, Zamasu. Ya no tienes ningún valor por el cual dejarte con vida, y tampoco por el cual seguir soportando tus berrinches.
De un violento movimiento retiró la espada de Ki y, antes de que el dios pudiera reaccionar, Black lo golpeó en el estómago con una fuerza devastadora. El impacto fue tan brutal que Zamasu salió despedido contra el suelo, incrustándose en la roca agrietada del planeta muerto. Mismo planeta que retumbó ligeramente, mientras que los huesos del dios resonaban, quebrándose a consecuencia de la fuerza del golpe. La tierra se estremeció bajo el cuerpo del dios caído. Entre jadeos, su voz brotó cargada de furia y desesperación. Yo te saqué de tu miseria, maldito ingrato. Yo te di propósito, y así me pagas. Eres un traidor. Un traidor absoluto. Cuando llegue tu hora, te guardaré un lugar especial en el infierno. Black descendió lentamente, observándolo desde arriba como un verdugo que contempla a su víctima agonizante. Su sonrisa se ensanchó, macabra y satisfecha. Oh, claro. Y por eso mismo, te daré las gracias. Digamos que, me quedo con tu obsequio. Murmuró Black, enseñando que en su mano, descansaba un anillo del tiempo. Los ojos de Zamasu se abrieron de par en par. Revisó su mano, dándose cuenta que no traía su anillo del tiempo, el cual ahora estaba en manos del Saiyajin. Black inclinó la cabeza con gesto burlón, mientras se colocaba el otro anillo justo en el dedo del corazón y añadió: por agradecimiento, te daré una muerte rápida. Indolora. Considera esto, un acto de cortesía. El aire vibró de manera siniestra cuando Black generó una esfera de ki, tan densa y oscura que parecía absorber la poca luz que aún respiraba en aquel mundo. La lanzó contra la superficie, y el planeta comenzó a desgarrarse desde su núcleo, rugiendo con un estrépito apocalíptico. Grietas colosales se abrieron, y columnas de energía brotaron como volcanes de pura aniquilación. «Detente». Zamasu gritó en un intento de resistencia, pero su voz se perdió entre el cataclismo. Black, indiferente, abrió un portal en el aire, cruzando el umbral con la calma de un espectador que abandona un teatro en ruinas. Detrás de él, el planeta se desmoronaba sobre sí mismo, devorándose como un cadáver que se consume en sus propias llamas. Zamasu quedaba atrapado en aquel final, condenado a desaparecer entre ruinas y fuego, con su grito de odio sepultado en el eco de un mundo que se extinguía. Black no volvió la vista atrás. Solo sonrió, cruzando el portal hacia otro destino, mientras la destrucción consumaba su traición. La lluvia ácida caía con un siseo constante, devorando las superficies corroídas de los esqueletos metálicos que alguna vez se alzaron como rascacielos majestuosos. Ahora, aquellos mismos colosos no eran más que lápidas verticales, marcadores de un mundo que había olvidado cómo era estar vivo. En medio de ese paisaje enfermo, Trunks del futuro avanzaba como una sombra fracturada, su figura recortada contra el horizonte muerto. Las cicatrices que llevaba no se limitaban a su piel, eran grietas profundas en su alma, fisuras de un espíritu que llevaba demasiado tiempo al borde del colapso. Su nombre, antaño un faro de esperanza para los últimos sobrevivientes, se había convertido en un susurro quebrado. Un eco sin fuerza, arrastrado por el viento como si la misma naturaleza se negara a pronunciarlo completo. Trunks, Trunca ese, el viento lo deformaba, lo repetía, lo desgarraba. Los androides 17 y 18 no eran simplemente enemigos, eran presencias. Sombras adheridas a su percepción, que lo perseguían incluso en los momentos en los que creía haber encontrado un parpadeo de calma. Sus rostros se deformaban en su mente, retorcidos como fotografías dañadas por el tiempo. Sus risas sin emoción reverberaban en su memoria como grabaciones defectuosas de un casete antiguo, repitiéndose en bucles imperfectos, con chasquidos, estática y distorsión. Las masacres que cometieron se mezclaban con flashes abruptos, colores quemados, gritos saturados, imágenes inconexas como si su propio cerebro intentara protegerlo borrando partes, dejando solo fragmentos incompletos y aún más perturbadores. Pero entre todos esos horrores, uno se repetía con mayor crueldad: la caída de Gohan. No era un recuerdo normal, era un trauma que regresaba con precisión quirúrgica. A veces veía su cuerpo desplomarse en cámara lenta, como si el tiempo se quebrara por compasión. Otras veces lo veía en un segundo, un destello, un golpe seco, una imagen brutal que aparecía sin aviso mientras intentaba dormir o incluso mientras luchaba. Y siempre, inevitablemente, escuchaba las risas distorsionadas de los androides, mezcladas con el sonido hueco de la lluvia cayendo sobre el pavimento ensangrentado. Durante años, Trunks sobrevivió en aquel mundo que ya no era un escenario, sino una herida abierta.
La escasez y la enfermedad parecían nimiedades comparadas con el terror psicológico de vivir sabiendo que, en cualquier momento, las sombras podrían volver a adquirir forma humana. Cada amanecer era un recordatorio de que seguía atrapado. Cada noche, una invitación a revivir sus pesadillas. La máquina del tiempo de Bulma surgió como un parpadeo de luz en ese oscuro túnel existencial. Trunks la veía no solo como una creación científica, sino como un artefacto casi ritual, un altar tecnológico al que le había encomendado sus últimas esperanzas. Viajar al pasado no era solo cambiar la historia, era huir, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Sin embargo, incluso al evitar el apocalipsis provocado por los androides, el destino parecía empeñado en hundirlo más profundamente. Nuevas amenazas surgían como si hubieran estado aguardando tras un telón invisible. Babidi, Dabura, la sombra de Majin Buu. Aunque evitó esa catástrofe, el precio fue la muerte del supremo Kaioshin y de Kibito, cuyos sacrificios añadieron nuevas capas de dolor a su alma ya maltratada. Y luego apareció él. Black Goku. Una figura cuya existencia parecía un error cósmico, una anomalía espiritual que desafiaba toda lógica. Trunks jamás supo describirlo del todo. Su forma era la de Goku, pero algo en su presencia estaba roto. Como una cinta VHS deteriorada que intenta reproducir la imagen de alguien, pero la distorsiona, la arruga, la altera. Su sonrisa, siempre ligeramente fuera de lugar. Su voz, como si tuviera un tono adicional que no pertenecía a un ser humano. Su ki, que no fluía, devoraba. Durante un año entero, Trunks lo enfrentó. Cada ataque, cada explosión, cada grito, era absorbido por esa entidad como si se alimentara de la desesperación del mundo. Su poder no solo crecía, pulsaba, se expandía de forma antinatural, como si algo detrás de él lo estuviera inflando, moldeando, preparando para un propósito incomprensible. Las pesadillas se convirtieron en su paisaje mental. No dormía, caía en lapsos de inconsciencia, atrapado en bucles donde escuchaba, una y otra vez, el sonido del ki oscuro de Black atravesando personas, edificios, sueños. Los gritos se mezclaban con estática, con distorsiones, con voces que ya no sabía si eran reales o solo producto del daño que su mente había acumulado. La soledad dejó de ser un estado y se volvió una presencia. Un ente que lo acompañaba, que se sentaba a su lado en cada noche sin estrellas, que respiraba con él, que le recordaba que nadie más podía entender la magnitud del horror que había presenciado. Con el paso del tiempo, Trunks dejó de ser él mismo. No era un héroe. No era un guerrero. Era un espectro arrastrado por sus propios recuerdos, un fragmento desgastado de lo que alguna vez fue una luz de esperanza. Se convirtió en una sombra caminante, una víctima de un terror que no solo destruyó su mundo, sino también su psique. Era la prueba viviente de que, incluso los héroes, pueden ser devorados por la oscuridad que intentan detener. Mientras esto transcurriría, Trunks del futuro había logrado llegar al pasado, donde su máquina de tiempo se estacionó justamente en medio del patio de la corporación Cápsula. El Trunks de ese tiempo fue quien lo encontró y dio el aviso a Bulma, mencionada que fue a toda velocidad usando un vehículo transportador que le permitió llegar y contemplar que, efectivamente tal como había sospechado, la máquina del tiempo era sin lugar a dudas la del Trunks del futuro que los había ayudado con todo el asunto de los androides. De ese modo, Bulma tras abrir la cápsula, se llevó el mayor horror de su vida tras ver no solo a un Trunks del futuro desmayado, sino, ver la piel blanca enfermiza que tenía, sumado a la notable ausencia de su brazo y una cantidad muy alarmante de sangre. Con ayuda de Pilaf y sus secuaces, además del Trunks niño, habrían llevado al Trunks del futuro a una parte del patio, mientras que Bulma reforzaba con vendajes el torniquete con el que impedía el desangramiento por completo del Saiyajin futurista. Minutos después, Bulma llena de pánico y la voz quebrada debido al presenciar el estado de su hijo, había contactado con angustia y desesperación a Whis, suplicando que la comunique con Vegeta y Goku urgentemente. Los Saiyajins mencionados fueron contactados, confundidos por el estado en el que Bulma los llamaba. Aquello provocó de cierta forma un sentimiento de mal augurio en ambos, más en Vegeta, que no había visto así a su mujer desde hace mucho tiempo. Bulma en eso mediante el comunicador les mostró la razón de su angustia, donde ambos quedaron sin palabras y en especial Vegeta quedó en shock tras ver a Trunks del futuro, pero más allá de haberlo visto luego de tantos años, lo que los dejó en ese estado fue ver la situación tan crítica en la que el Saiyajin del futuro se encontraba.
Vegeta en eso, le exigió a Kakaroto que los lleve de inmediato a la Tierra otra vez, apurándolo y gritándole que debían ir inmediatamente, con Goku comprendiendo y acatando la orden, aunque Bills y Whis los acompañarían para ver esa situación. Con ayuda de Trunks niño, los cuatro llegarían a la Tierra, con Vegeta yendo a ver el estado en el que se encontraba su hijo, quedando mudo al verlo de mejor manera. La piel pálida, casi enfermiza que tenía, su delgadez, los visibles moretones y en especial, la ausencia de su extremidad fue algo que simplemente Vegeta no pudo procesar, pero que hizo que apretara con fuerza su puño. Goku por su parte se había retirado a buscar una semilla del ermitaño en la torre del maestro Karin, lo que por supuesto no lograría devolverle su brazo, pero mínimo serviría para las demás heridas que tenía el joven. Tras consumir dicha semilla, pasaron varios minutos en los que Trunks del futuro por fin despertó. El mencionado se mostraba confundido, aún no logrando recobrar los sentidos. Tras despabilar, Trunks pudo ver claramente a su alrededor y a las personas cerca suyo. Al comienzo de todo, se mostró desorientado completamente al ver a Bulma, no logrando procesar toda la situación que estaba pasando, hasta que su vista se posó en Goku. Trunks sintió como la sangre se le heló, y por puro instinto se puso de pie, lanzando un poderoso golpe con su única extremidad. Un golpe que Goku logró detener, pero viéndose increíblemente asombrado por la acción cometida por el Brief, mencionado que empezó a actuar de una forma violenta y agresiva contra él, diciéndole que lo haría pagar, que pagaría por todo lo que hizo y que acabaría con él. La situación estaba saliéndose de control, pero cuando Trunks se disponía a atacar una vez más a Goku, Bulma se interpondría rápidamente consiguiendo que su hijo del futuro la vea, reconociéndola y quedándose estupefacto al verla viva. Por fin, Trunks entró totalmente en conciencia de todo su entorno, viendo que no estaban solos, el cielo era azul, su padre estaba vivo, e incluso vio a su pequeño yo del pasado ahí. Trunks del futuro por fin lo había comprendido, ya no estaba atrapado en ese infierno el cual había estado condenado a ver su destrucción. Tras aquello, todo lo que se pudo apreciar en la obra transcurriría en tal cual paso, sin ninguna alteración relevante en la trama. Tras la situación calmarse, y todos se relajan un poco luego del incidente, es que por fin le preguntarían a Trunks sobre qué le ocurrió y por qué demonios había llegado en ese estado tan crítico. Trunks, en un estado más o menos decente tras la semilla del ermitaño haber sanado sus heridas y solucionado en gran medida la pérdida de sangre anterior, solo pudo guardar completo silencio mentalizando su mente para lo que vendría a continuación. El silencio en la corporación cápsula pesaba como una lápida recién puesta. Tan pronto el desconcierto inicial se disipó, todos los presentes, Vegeta, Bulma, Goku, incluso el pequeño Trunks del pasado, quedaron atentos al joven guerrero venido de un futuro que solo podía describirse como una cicatriz viviente. Vegeta fue el primero en romper la quietud, con los brazos cruzados y su habitual severidad templada ahora por un leve filo de preocupación. Trunks avanzó con la mirada hundida, cargando un peso que ningún guerrero debería arrastrar. Su respiración se había estabilizado gracias a la semilla del ermitaño, pero nada podía ocultar la fractura en su espíritu. Frente a él, Vegeta lo observaba con frialdad contenida, analizando cada detalle de su estado. El príncipe llegó rápidamente a la conclusión equivocada. Creyó que el responsable era Majin Buu. Trunks negó esa posibilidad, dejando claro que en su línea temporal Majin Buu jamás había despertado. Había seguido al Supremo Kaioshin, cumpliendo al pie de la letra sus advertencias. Juntos habían detenido a Dabura y Babidi antes de que completaran el ritual. Sin embargo, aquella victoria tuvo un costo devastador. Shin y Kibito murieron en el proceso, sacrificándose para impedir la liberación del monstruo. La aparente tranquilidad que esa hazaña debía haber traído jamás llegó. Bulma, entre el miedo y la confusión, buscó respuestas más profundas sobre la verdadera causa del estado desgarrador en el que su hijo había aparecido. Fue entonces cuando Trunks finalmente reveló la raíz de su tormento. En su futuro no había habido guerra, ni invasión, ni amenaza conocida. Un día, sin señal previa, un ser apareció en el mundo. Una sola entidad, cuya presencia bastó para desatar el apocalipsis. A partir de ese momento, la vida en la Tierra comenzó a consumirse como una vela ardiendo en una habitación sin oxígeno. Trunks lo enfrentó sin descanso. Luchó contra aquella criatura día tras día, noche tras noche, durante un año entero. Pero mientras más lo combatía, más poderosa se volvía. Era como si la destrucción alimentara su fuerza, como si el caos fuera su combustible. Cada batalla, en vez de agotarlo, lo transformaba.
Cada choque de energías convertía al ser en algo aún más devastador, capaz de superar cualquier incremento de poder que Trunks lograra alcanzar. Lo que enfrentó no era un enemigo común ni un oponente comprensible, era una entidad cuyo poder escapaba a la lógica, al tiempo y a la naturaleza misma. Una presencia que no parecía pertenecer al mundo que destruía, sino a algo mucho más profundo, y más oscuro. Tras esa explicación, y un ambiente bastante pesado, es que Goku solicitó al Saiyajin del futuro tener un combate amistoso para medir su poder, y con eso, tener una idea o una base de la cual poder calcular el poder del tal Black, algo que Trunks aceptó sin muchos problemas. El combate transcurriría como lo fue en el anime, con Trunks y Goku iniciando como Super Saiyajins 2, estando casi en igualdad de condiciones. Hasta que claro, Goku le dio una demostración de poder superior, accediendo al Super Saiyajin fase 3 con el cual, derrotaría fácilmente a Trunks. Aunque tras la finalización de dicho encuentro, la cosa escaló a algo serio, cuando de pronto el cielo se tornó oscuro, y se terminó por rasgar sorpresivamente formándose una grieta negra en el cielo nublado, para el desconcierto de todos los presentes. Varios rayos saldrían de la anomalía, y entre estos, se odia distinguir una silueta extrañamente familiar para los presentes, en especial para Trunks del futuro quien quedó estupefacto al verlo.